Vamos a hacer 3 ejercicios para determinar intensidades de corriente en un circuito aplicando la primera ley de Kirchhoff. Esta ley dice que la suma de todas las intensidades de corriente que llegan al nodo de un circuito es igual a la suma de todas las intensidades de corriente que salen de él. En otras palabras, la primera ley de Kirchhoff establece que la suma algebraica de todas las intensidades de corriente en cualquier unión o nodo de un circuito es igual a 0. El primer ejemplo dice determinar el valor de la intensidad de la corriente que pasa por I2 en el siguiente circuito, aplicando la primera ley de Kirchhoff. En este circuito tenemos nuestro polo negativo y positivo. La corriente circula del polo negativo al positivo en esta dirección. La corriente 1 es conocida, 8 amperes, que pasa por la resistencia 1, se va hacia el nodo A, aquí se divide hacia la resistencia 2 y hacia la resistencia 3. Aquí la corriente 3 vale 3 amperes. Se busca la corriente en 2. Aplicando un pequeño procedimiento, la suma de intensidades que entran es igual a la suma de intensidades que salen en el nodo A. La corriente 1 es igual a la suma de la corriente en 2 más la corriente 3. Si paso la corriente 3 restando, me queda que la corriente 1 menos la corriente 3 me va a dar la corriente en 2. Sustituyendo, 8 amperes menos 3 amperes son 5 amperes. Esto se ve a simple vista porque si la corriente 1 vale 8 amperes y aquí tengo 3, lo que falta para 8 son 5 amperes. Es lo que vale la corriente en 2. En el siguiente ejemplo hay que calcular el valor de la intensidad de corriente desconocida, así como el sentido de dicha corriente, aplicando la primera ley de Kirchhoff. Aquí tengo mi polo negativo, la corriente va a circular en este sentido hacia el polo positivo. La corriente 1 vale 12 amperes, que pasa por la resistencia 1, llega al nodo A y se reparte hacia la resistencia 2, la 3 y la 4. La corriente en 2 vale 3 amperes, la corriente en 3 vale 4 amperes, se busca la corriente en 4. Como la suma de intensidades de entrada es igual a la suma de intensidades de salida en cada nodo, la corriente 1, que es 12 amperes, debe ser igual a la suma de la corriente en 2 más la 3 más la 4, estas 3. Si lo que busco es la corriente en 4, paso restando la corriente 2 y 3 al lado izquierdo y me queda que la corriente 1 menos la 2 menos la 3 me va a dar la corriente en 4. Sustituyendo serían 12 menos 3 menos 4 amperes. Eso sería el valor de la corriente en 4, que son 5 amperes. Entonces, nuevamente entre estas 3 dan 12 y entran al nodo B. Y por aquí tienen que salir 12 amperes. Por eso la corriente en 5 vale 12 amperes. Que llegan al nodo C. En el nodo C se reparten hacia la resistencia 6 y hacia la 7. En la 6 la corriente vale 8 amperes. Como entraron 12, la 7 tiene que valer 4 amperes. Acá se juntan nuevamente al nodo D. Y de aquí salen 12 amperes. Por eso la corriente en 8, en la resistencia 8, la corriente 8 vale 12 amperes. ¿Sí? Recuerden que las resistencias se representan por una R y la corriente por una I mayúscula. El siguiente circuito eléctrico dice que hay que determinar el valor de las intensidades de corriente desconocidas, así como el sentido de dicha corriente. Aplicar la primera ley de Kirchhoff. A partir de mi polo negativo circula la corriente hacia el negativo. Aquí no se conoce la corriente en 1, es lo que se busca, pero debe ser igual a la corriente en 2 más la 4. Aquí está la corriente en 2, la corriente en 4. Estas dos sumadas debe ser lo mismo que entra. Entonces, si sumo estas dos, 5 más 4, 5 más 8, perdón, me da 13 amperes.
estas dos, 3 amperes, que es lo que valdría la corriente en 1. Ahora, si por aquí, por la 2, pasan 5 amperes, por la 3 forzosamente deben pasar también 5 amperes, es lo que dice acá. No puede pasar ni más ni menos, es la misma línea. Si llego al nodo B, tengo dos variables desconocidas, la corriente en 6 y la corriente en 5. Pero de este lado, conozco la corriente en 4, llega al nodo C, que se reparte hacia la resistencia 7, la corriente es conocida, y me queda solamente una variable desconocida. Entonces, la corriente en 4 debe ser igual a la suma de la corriente en 5, acá está, más la corriente en 7. Si despejo la 5, paso la 7 a restar, la 5 va a ser la 4 menos la 7. O sea, 8 menos 2. Por lo tanto, la 5 va a valer 6 amperes y va hacia el nodo B. Entonces, si aquí está entrando 6 amperes y de acá están entrando 5 amperes, ¿cuánto sale por las 6? Pues salen 11 amperes. Por aquí tiene que salir una corriente de 11 amperes. Lo que entra es lo mismo que debe salir. 5 más 6, 11 amperes en la corriente 6. Y en la 8, en la resistencia 8, ¿cuánta corriente debe de pasar? Pues si entra la 7 que vale 2 y entra la 6 que vale 11, la sumamos y me dan 13 amperes. Bueno, de esta manera estamos aplicando la primera ley de Kirchhoff para encontrar intensidades de corriente desconocidas en circuitos.